La delegación oficial siria en Ginebra afirma que el ingreso de ayuda humanitaria se efectúa en todas las zonas desde más de un año. Lavrov dice que no se puede realizar ningún diálogo con los terroristas en Siria y no ve ningún lugar en las negociaciones para el Frente al-Nusra y otros grupos de Al-Qaeda. Una banda armada en el campamento de Al Yarmouk lo abandona y se entrega a las autoridades competentes con sus armas. Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. Se ha celebrado una sesión matinal entre la delegación oficial siria y la delegación de la coalición que se autoproclama como oposición en Ginebra, en presencia del enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Lakhdar al-Brahimi. Durante la sesión, la delegación de la República Árabe Siria ha afirmado que el asunto de ingresar ayuda humanitaria se lleva a cabo desde hace más de un año en todas las zonas y no solamente en Homs, en el marco de un acuerdo entre Siria y las Naciones Unidas. Y esto no tiene nada que ver con la conferencia de Ginebra, y que la entrada de cualquier convoy a cualquier lugar en Siria en este tiempo, o antes o después, no está relacionada con Ginebra, sino que es un acuerdo entre el gobierno y las Naciones Unidas en función del cual Siria coopera plenamente desde hace 2 años. La delegación ha insistido en que el Estado sirio no distingue entre un ciudadano y otro y no favorece una zona a costa de otra, asegurando que se completaron buenas experiencias en Barze y otras zonas que se pueden aplicar en otras regiones, mientras que la delegación de la coalición llamada oposición ha hablado sobre la ciudad vieja de Homs por más de media hora durante la sesión, algo que provoca sospechas. Asimismo, la delegación oficial siria ha pedido de la delegación de la coalición aclarar en qué parte de los grupos armados puede influir, pero la oposición no ha ofrecido ningún dato y ha dicho que no tiene ningún poder sobre las bandas armadas, sino que solo tiene contactos con ellas. Entonces, la delegación oficial le ha preguntado a Brahimi cómo puede la delegación de la coalición garantizar que se aplique cualquier acuerdo, y ha aclarado que no hay ningún problema en discutir cualquier tema, pero ha cuestionado cómo se puede aplicar cualquier arreglo político por alcanzar en tiempo que el terrorismo sigue azotando a Siria. También ha aclarado que no hay sesiones conjuntas esta tarde, sino una sesión de consultas por separado de cada delegación con Brahimi. La delegación ha asegurado antes del inicio de la sesión matinal que no se ha logrado ayer ningún acuerdo sobre la ciudad de Homs y se debe hablar de todas las zonas sirias. El enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Lakhdar al-Brahimi, ha hablado durante una rueda de prensa que el gobierno sirio pidió de la oposición presentar un listado con los nombres de los secuestrados por parte de los grupos armados terroristas, asegurando que la oposición aprobó tal solicitud y afirmó que elaborará una lista recopilada en cooperación con los grupos con los que mantiene contacto. Brahimi afirmó que sacar a Siria de la crisis se requiere un tiempo. Asimismo, anunció que se reunirá mañana con las delegaciones del gobierno y la oposición en la misma Cámara y luego sostendrá reuniones por separado con ambas delegaciones en la tarde de este lunes. El ministro de Información y vicepresidente de la delegación oficial siria en Ginebra II, Omran Zabi, afirmó que se debe tratar el asunto humanitario con todos sus aspectos como una sola cesta indivisible.
Al-Zobi dijo en declaraciones a la corresponsal de la televisión siria hoy que actuamos en base de una lógica estatal y damos oportunidad a los engañados para que vuelvan al seno de la patria, mientras las organizaciones terroristas vinculadas a los servicios de inteligencia externos son las que hablan de su relación con la coalición, y estas organizaciones son las que enfrentamos. Al-Zobi aseguró que Estados Unidos, a través de sus servicios secretos, está implicada en lo que ocurre en Siria, con la colaboración de Turquía y Qatar. Al-Zobi añadió que miles de secuestrados están en manos de los terroristas desde hace más de 2 años y que la coalición que se autoproclama opositora deba ofrecerle estados con sus nombres y asumir su responsabilidad de ponerlos en libertad. La consejera presidencial para Asuntos Políticos e Informativos, doctora Husseina Shaaban, dijo que la delegación oficial siria vino a Ginebra para restablecer la seguridad y estabilidad en Siria, pero no notamos seriedad ninguna de la otra parte. Shaaban añadió: debatiremos todos los temas de interés para el pueblo sirio y reorientaremos la esbrújula hacia las prioridades materializadas en detener el sufrimiento, poner fin al terrorismo y liberarnos de los mercenarios criminales que han venido de todas las latitudes a nuestro país. La doctora Shaaban dijo en declaraciones a los periodistas que Ginebra II es primero y ante todo es un foro para detener el terrorismo que agobia al pueblo sirio, cesar el derramamiento de la sangre siria, restablecer la seguridad y estabilidad, volver a funcionar de nuevo las instituciones y luego se dejará a los sirios decidir el trayecto político que estiman conveniente, y aludió que Ginebra I estipula la creación de un clima adecuado para el lanzamiento de un proceso político. Shaaban señaló que la delegación oficial siria vino a Ginebra para debatir el tema de Siria y su futuro, pero lamentablemente no se nota seriedad por parte de la delegación de la oposición, puesto que indican zonas en específico para hacerles llegar la ayuda humanitaria. Durante una rueda de prensa, el viceministro de Exteriores y miembro de la delegación oficial siria en Ginebra, Faisal Al-Mikdad, ha dicho que el gobierno sirio no hace caso a los rumores y las mentiras sobre lo que ocurre en Siria, puesto que facilita la entrada de la ayuda humanitaria a todos los necesitados, pero esto siempre se chocaba con los terroristas y la carencia de un ambiente que permite la entrada de esta ayuda. Al-Mikdad ha dicho que el gobierno sirio introdujo anteriormente 4 millones de cestas alimenticias en las zonas sobre las que algunos pretenden desorientar la opinión pública, y que la delegación está autorizada por la dirigencia siria a adoptar todas las decisiones que conducen a poner fin a la crisis. Asimismo, ha añadido que las bandas terroristas armadas son las que impiden a las mujeres, a los niños y a los civiles de salir de los barrios de la ciudad antigua de Homs, y si estos terroristas les permiten la salida, el gobierno les ofrecerá todo tipo de ayuda que necesitan. Respecto a las sanciones económicas impuestas contra Siria, Al-Mikdad ha dicho que estas sanciones son las que matan al pueblo sirio y son sanciones inhumanas que van en contra de la ley internacional. Asimismo, ha reiterado que la delegación siria está abierta y no teme debatir ningún asunto, porque este es el camino correcto para poner fin a la crisis en Siria. Por otra parte, ha resaltado que lo primero que hay que discutir en esta conferencia es el terrorismo, porque no se puede abordar asuntos relacionados con el presente y el futuro de Siria, mientras que la maquinaria de matar alcanza a todos los sirios, y quienes celebran sesiones de diálogo deben dar este tema la importancia que merece. El primer ministro sirio al-Haraki ha resaltado la importancia del proceso de reconciliación nacional en allanar el camino ante una verdadera salida de la crisis en Siria. A reunirse con el jefe del secretariado del ataque para las constantes nacionales, Hussam ad-Din Khalasi, y la jefa de la Oficina de Relaciones Públicas, el primer ministro destacó la importancia del papel de los actores de la sociedad civil en movilizar los esfuerzos para hacer frente a la ideología wahhabí extremista, señalando que la sociedad civil y las organizaciones sindicales, profesionales y populares son verdaderos socios en la defensa y la reconstrucción de la patria. El jefe del gabinete aclaró que los sirios optaron por la solución política por el diálogo sobre el territorio sirio, reiterando que el pueblo sirio es el que decide el futuro de su país.
Asimismo, enfatizó que la Conferencia Internacional sobre Siria Ginebra II debe dar luz a un consenso internacional sobre la necesidad de erradicar el terrorismo. لا أحد في العالم سيد كيري لا أحد في العالم له الحق بإطفاء الشرعية أو عزلها أو منحها لرئيس أو حكومة أو دستور أو قانون أو أي شيء في سوريا إلا السوريون أنفسهم. هذا حقهم. El ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov dijo que no se puede realizar ningún diálogo con los terroristas en Siria. Lavrov dijo que rechazamos por cuestiones de principio entablar negociaciones con los terroristas y no aconsejamos a los demás a hacerlo. No veo sitio en el proceso negociador para organizaciones como el Frente al-Nusra y el Estado Islámico en Irak y el Levante, entre otras filiales de la red terrorista de Al-Qaeda, concluyó. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, afirmó que el primer paso para solventar la crisis de Siria radica en expulsar a los terroristas de este país, subrayando que los países que apoyan al terrorismo en Siria cometen una gran falla que repercutirá negativamente en sus propios países. En una entrevista concedida a la cadena estadounidense CNN durante su última visita a Suiza al margen del Foro Económico de Davos, Rouhani reveló que el terrorismo constituye una epidemia que amenaza a toda la región, lamentando que algunos estados ofrecen apoyo a los grupos terroristas. El mandatario iraní señaló que todos, incluso Occidente, saben que los grupos terroristas más peligrosos están hoy en día en Siria, dirigiendo un llamado a todos para trabajar con el objetivo de poner fin a la guerra en Siria y expulsar a los terroristas de este país. Rouhani consideró que la crisis en Siria se resuelve a través de las urnas y lo que decide el pueblo sirio. Lo que elige este pueblo debe ser aceptado por todos los países. A su vez, la portavoz de la Cancillería iraní, Mardia Afkham, dirigió un llamado a la comunidad internacional, sobre todo a la administración estadounidense, para evaluar las realidades de forma responsable y evitar cometer los mismos errores del pasado a través de hacer caso omiso al terrorismo y al extremismo que ya amenaza a todo el mundo. Afkham reveló que los peores crímenes en la historia de la humanidad son aquellos cometidos bajo el apoyo y el patrocinio que surge del silencio acerca de lo que está pasando en Siria y los países de la región, subrayando que nada justifica el constante apoyo de algunos aliados de Estados Unidos a las prácticas de los terroristas takfiríes en Siria y otros países de la región. Una fuente militar declaró que un destacamento del ejército árabe sirio aniquiló en una emboscada a numerosos terroristas que intentaron infiltrarse desde el barrio de Al-Qadam hacia los vecinos barrios seguros y confiscaron sus armas y municiones. Un cabecilla de un grupo armado en el campamento de refugiados palestinos de Al Yarmouk se entregó junto a los elementos de su grupo y entregaron sus armas, afirmando que han visto la realidad de los actos que cometen los grupos criminales dentro del campamento contra los civiles. Destacamentos del ejército árabe sirio liquidaron hoy domingo a alrededor de 10 terroristas en un operativo llevado a cabo contra uno de sus zulos en la localidad de Al-Zara, en la campiña de Homs. La fuente agregó que un destacamento del ejército dejó muertos o heridos a integrantes de un grupo terrorista en la zona de Hassan, en el campo de Homs.
los cuales atentaban con cohetes contra los habitantes del pueblo de Kafr Abed. Asimismo señaló que un número de terroristas resultaron muertos tras el estallido de un artefacto explosivo que trataban de colocar en el camino del Hospital Nacional en la zona de Tal Dau. En la campiña de Latakia, destacamentos del ejército árabe sirio destruyeron varios vehículos cargados con ametralladoras pesadas y un lanzacohetes, así como aniquilaron a 19 terroristas del llamado Frente al-Nusra en la zona de Rabia. En Alepo, nuestras Fuerzas Armadas destruyeron concentraciones de terroristas en las zonas de Ash'ar, Kade Askar y Cueres, y destruyeron sus vehículos en Al-Sahur. Al este tomaron el control de al-barrio Karam al-Qasr, la edificación de Al-Mirindi y los depósitos de aceite al norte del aeropuerto de Al-Neirab. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. La delegación oficial siria en Ginebra afirma que el ingreso de ayuda humanitaria se efectúa en todas las zonas desde más de un año. Lavrov dice que no se puede realizar ningún diálogo con los terroristas en Siria y no ve ningún lugar en las negociaciones para el Frente al-Nusra y otros grupos de Al-Qaeda. Una banda armada en el campamento de Al Yarmouk lo abandona y se entrega a las autoridades competentes con sus armas. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta mañana.